Que pouvons-nous faire en parlant? Construire des ponts, ici et maintenant, à travers le temps et l'espace. Or, cela se fait non pas en gommant les différences, mais en les travaillant, en compliquant l'universel, à supposer qu'il existe. Une telle pratique est par excellence celle de la traduction, ce savoir-faire avec les différences, dont je ferai volontiers le paradigme des sciences humaines. La médaille que je reçois couronne un travail sur les intraduisibles, non pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire, que seul le CNRS a rendu possible. Le dictionnaire des intraduisibles est un ouvrage hautement improbable, élaboré à 150, donc enseignants, chercheurs, écrivains, traducteurs, amis, venus de disciplines et de langues différentes, ensemble, pendant plus de 10 ans. Au lieu d'un « il y a de lettres » heideggerien, un « il y a des langues » humboldtien, des grammaires, des cultures, des visions du monde. On philosophe en langue avec un S, et la langue de l'Europe n'est pas le globish, mais comme dit Umberto Eco, la traduction. Nous sommes donc 150 à être aujourd'hui médaillés d'or. El siguiente. Nos está viendo en la pantalla. Qué raro. Traduit. Ah, pero es otro video. Sí, sí. Pensé que había yo que sacarlo. Ahora sí. Ahora. Ahí está. Ahí está. Perdón, pensé que había que sacarlo. Ahí está, gracias. Apoyale ahí. Traduire, passer d'une langue à l'autre, ça veut dire accepter de ne pas tout comprendre et de rester entre, le temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'on puisse faire passer un monde dans un autre. Listo. ¿Listo? Pasamos a la... ¿Cómo? ¿Ya está? Pues sí, ya está. Ya está. Podemos poner Pero en no. modo de animaciones. No, déjalo así. Presentación de diapositivas. Pero ahí está, ya está. Ah, ok. Recién les conté que, bueno, les leí solo 3 líneas de este texto que se llama Traducir los intraducibles, una evaluación, y bueno, vamos a seguir, que Bárbara nos siga contando qué es para ella el BEP. Y solo algunos párrafos de manera sintética. Bárbara dice, es preciso enfatizar el objetivo del vocabulario. Uno de los problemas más urgentes que plantea Europa es el de las lenguas. Se puede elegir una lengua dominante a partir de la cual se organizarán los intercambios, o bien intentar la pluralidad, haciendo explícitos el sentido y el interés por las diferencias. El vocabulario apunta decididamente a la segunda óptica. Se trata de un gesto filosófico y un gesto político. Pasa la otra. Bueno, nos cuenta también, ya de alguna manera lo hablamos, dice Bárbara, fue un trabajo muy duro que reunió a 150 investigadores franceses y extranjeros durante 6 años. Se creó un objeto muy singular, muy rico y que consta de millones de signos, de 400 entradas y 4.000 palabras, de giros o expresiones tomados de alrededor de 15 lenguas de Europa o constitutivas de Europa, partiendo de síntomas de diferencia de las lenguas que son intraducibles. No lo que no se traduce, sino lo que no deja de traducirse. 2 puntos después de Babel, con felicidad. Sí. El otro.
Bárbara dice también, pero su interés se demuestra a partir de la cantidad y calidad de las traducciones-adaptaciones que se llevan a cabo. Tiene la ambición de constituir una cartografía de las diferencias filosóficas europeas, capitalizando el saber de los traductores, estudia el vínculo entre un acontecimiento de la lengua y un acontecimiento del pensamiento, apoyándose en esos síntomas que constituyen las dificultades de pasar de una lengua hacia otra. Pasa la otra. Y bueno, ahora les damos la palabra y participación a los traductores. Vamos a seguir con Violeta Persia. ¿Querés sentarte acá, Violetita? No, saco esto. Violeta Persia es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro del equipo de investigación del proyecto Poesía y Traducción, UBACIT, dirigido por Delfina Muschietti. Es profesora en la Maestría de Literaturas Comparadas y Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, buenos días a todos. Le quiero ante todo agradecer a Estela y a Cristina que hayan pensado en este encuentro, en este panel. Y bueno, fue una alegría para mí enterarme de la propuesta, y cuando recibí la propuesta pensaba en una idea de Antoine Berman que me evocaba este vínculo indisoluble en la traducción entre la práctica y la reflexión de la traducción. Ese vínculo significa que no puede, digamos, haber una teoría o un pensamiento de la traducción sin una práctica o una experiencia de la traducción, pero también que toda experiencia de traducción, que toda praxis de traducción supone ya una reflexión sobre los problemas de la traducción. Y es en cierto modo también una teoría de cómo traducir ese texto, ¿no? O por lo menos una reflexión sobre los problemas de traducción que ese texto que se traduce provocó o puso en cuestión. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que esta experiencia de traducción del BEP o del vocabulario de las filosofías occidentales me evocaba a mí dos reflexiones que yo las puse en una de las diapositivas para que las puedan, digamos, tener presente. Dos puntos de reflexión. Uno, por un lado, que el vocabulario había sido una experiencia colectiva de traducción y que se podía reflexionar de algún modo sobre esto. ¿En qué sentido, no? O sea, uno tiene por ahí la idea de que la traducción es una tarea un poco solitaria. No solitaria en el sentido de que se traduzca de un texto, de un original a una versión, de 1 y 2, porque en cierto modo es sumamente dialógica. O sea, uno traduce con un montón de versiones, con otras traducciones, con las traducciones y las fuentes que están implicadas en el texto que traduce. Ahí hay una práctica dialógica, no solitaria puramente, pero sí tal vez es solitaria en términos de las decisiones de traducción que uno toma, ¿no? Cuando está traduciendo. Y este proyecto, este libro en particular, producía una variante en esto, ¿no? Había instancias de reflexión colectivas respecto de estos problemas, ¿no? Por un lado, hubo reuniones del equipo donde se tuvieron en cuenta, digamos, algunas decisiones colectivas fundamentalmente sobre cómo traducir las fuentes, ¿no? Hay que decir que este texto es un libro de fuentes, lo que implica o lo que pone en escena muy fuertemente el hecho de que las obras modernas son concebidas ellas mismas como traducción. Esa idea de Derrida, que creo que está presente en Bárbara Kazan, de que todo pensamiento surge entre lenguas, ¿no? El pensar es pensar entre lenguas. Entonces este libro fuertemente como proyecto, o sea, en su origen pone en juego esa idea, ¿no? De que el pensamiento es un pensamiento entre lenguas, y el problema de las fuentes es fundamental, cómo traducir las fuentes. Entonces, bueno, en las reuniones del equipo de traducción, todos los traductores con el equipo de coordinación y con los editores del libro en español, acordamos tratar de traducir las fuentes
retomando las traducciones existentes, en los casos en que esas fuentes no estaban originalmente escritas en francés, y de las traducciones existentes y asequibles, buscar las traducciones más canónicas, lo cual no era tan simple porque muchas veces esas traducciones no recuperaban los sentidos o tenían variaciones de sentidos en relación con las fuentes que leía el texto en francés, ¿no? Entonces, bueno, tenía sus complejidades, pero digamos, de ahí tomamos decisiones colectivas sobre algunos puntos particulares en relación con esto de las fuentes. Pero por otro lado había otra instancia más colectiva de esta posibilidad de pensar con otros o colaborativamente la traducción y las decisiones de traducción que tomaba cada traductor, que era, bueno, por un lado, o sea, uno como traductor presentaba un texto terminado donde ya había tomado las decisiones, pero el equipo de edición y de coordinación de la traducción pedía que presentemos un anexo donde comentemos algunas cuestiones problemáticas, que podían ser problemáticas, que habíamos tomado decisiones que significaban problemas de traducción, ¿no? Y que los dejemos comentados. Esas instancias, si el caso era necesario, los coordinadores de la traducción, si lo veían necesario, podían considerar la participación de un lector especialista que resolviera esos problemas, si consideraban que nuestras decisiones estaban correctas o no revestían mayores complicaciones, no había ya un diálogo posterior. Pero bueno, a mí personalmente, yo por mi formación de grado tuve una formación bastante fuerte del griego clásico, estudié muchos años con Victoria Julián, la cátedra de filosofía clásica de la Universidad de Buenos Aires, y participé de un grupo de traducción que por más de 5 años, ¿no? Entonces, en mis selecciones de traducción yo tomé varias entradas que tenían que ver con el griego clásico, y sobre la entrada esti, del verbo esti, no, está ahí. O sea, voy a hacer unos comentarios y después voy a mostrar un ejemplo puntual, pero quiero hablar de este intercambio con el lector especialista. Tuve un intercambio que ya estaba pautado antes de que yo tomara esa traducción, pero que, o sea, me interesa contar esto porque me parece muy rico para pensar esta instancia colaborativa que puede tener la traducción y que a veces no estamos muy acostumbrados a pensarla o no tenemos la posibilidad de desarrollarla, ¿no? Y bueno, este lector es Miguel Sierra Rubio, que es un filósofo radicado en París, con el que tuve un intercambio en esta entrada puntual, y fue muy interesante la generosidad y la humildad del trabajo, que es lo que hace posible el pensar con otros, ¿no? Y ese pensar entre lenguas y entre problemáticas. Y después le voy a mostrar un ejemplo puntual de ese intercambio, pero quería hablar de esta importancia que cuando la lectura es con esa generosidad que enriquece al texto, que celebra ciertos aciertos del texto, que puede cuestionar otros momentos de esas decisiones que uno ha tomado y para enriquecer el texto. Como que esa instancia colaborativa me parece que es algo que caracterizó el vocabulario cuando tuvimos también la oportunidad de encontrarnos con estas lecturas y estos intercambios en este nivel que a mí me parece fundamental para el pensamiento y para toda práctica, ¿no? Esa lectura con esta generosidad, con esta humildad, enriquece, digamos, y hace posible esa instancia de colaboración, de trabajo en conjunto, ¿no? Y bueno, lo otro que a mí me evocaba como reflexión esta experiencia es el hecho de que está por supuesto ligado a lo que estoy, digamos, diciendo de las fuentes y como les decía ahora, después hice unas diapositivas para que vean 2 ejemplos puntuales de estas problemáticas que uno encuentra cuando traduce, pero la otra cuestión que a mí me hacía reflexionar es esta idea de que la traducción es un problema también de tradición. Y creo que, bueno, o sea, uno sabe que existe una tradición en los usos, en los términos, en los conceptos,
con los que uno traduce, pero me parece que no podemos cansarnos de pensar las implicancias que tienen esas tradiciones en la traducción, ¿no? Y que bueno, que creo que es un poco la apuesta del libro, pensar cómo se ha traducido ciertos términos en el marco del pensamiento, es siempre necesario revisarlo. Y creo que es un poco lo que hace el vocabulario en el marco de la tradición europea. Y como traductores, lo que nos encontramos, esto se nos presenta como una evidencia, que el libro reflexiona sobre cómo se han traducido estos términos, y entonces eso surge como una evidencia y surge como una necesidad también de reflexionar sobre las tradiciones en la lengua española, ¿no? de esos mismos términos, ¿no? O sea, cómo se han traducido en la tradición hispanohablante, en la tradición latinoamericana y en la tradición argentina en particular, que no siempre coinciden, digamos, y que a veces se incluyen o se rechazan, tradiciones que también tienen que ver con distintas corrientes de pensamiento, con momentos históricos, con cuestiones ideológicas, filiaciones metodológicas, teóricas. Entonces, bueno, o sea, esta relación de la traducción con la tradición que está, digamos, por excelencia en la obra de Borges, ¿no? Que es el gran problema para la obra de Borges, sobre cómo el pensamiento occidental es un pensamiento del libro, un pensamiento de las fuentes, un pensamiento de las glosas, aparece muy fuertemente en este libro y como traductores nos interpelan, ¿no? O sea, esto me hace pensar, y un poco hablábamos con Irene justo antes de estos problemas de las tradiciones, ¿no? Y entonces yo lo relaciono con esta idea que quería como plantear, me parecía rico en este encuentro, la importancia de una historia de las traducciones, ¿no? La importancia de estudios que den cuenta de esas traducciones o de esas decisiones que se han tomado en el pensamiento y en la traducción de ciertos autores, de esas decisiones que traductores tomaron y que son decisiones que de algún modo están ligadas a la instauración de discursividad en el pensamiento, o sea, que nos interpela, ¿no? Y bueno, o sea, el lugar de la traducción ahí queda muy claro en este texto, ¿no? Y me hacía también reflexionar un poco sobre, o sea, estas historias de la traducción también son importantes para reflexionar un poco sobre las alianzas, los colonialismos también y los distanciamientos que existen en el pensamiento actual contemporáneo, ¿no? Latinoamericano y argentino. O sea, este libro, bueno, o sea, ya desde el título mismo plantea un poco esta cuestión, ¿no? Vocabulario europeo de filosofía, si uno lo traduce literalmente, y la elección que hacen los editores del siglo XXI es muy interesante, ¿no? O sea, el cambio, vocabulario de las filosofías occidentales, o sea, también nos lleva a mí como traductora a reflexionar en qué lugar, ¿no? Se sitúa Latinoamérica desde esta perspectiva. ¿Es Occidente o no? ¿No? Estos problemas están muy presentes como traductores y en la reflexión de nuestra práctica como traductores, ¿no? En la reflexión de nuestra práctica como traductores, entonces la importancia de las tradiciones en la traducción, la importancia también de ese pensamiento colaborativo entre varios, ¿no? Entonces, bueno, un poco reflexionar sobre esto, que tenemos una concepción de la historia del pensamiento, de la historia de las ideas que está fijada ciertamente y determinada por las interpretaciones de Europa, ¿no? Y bueno, aquí otra vez el libro pone en juego el hecho de que el pensamiento es una cuestión de interpretación de las fuentes, ¿no? Y con ello una cuestión de comentarios, de glosas, de reescrituras, puesta en relación de citas y finalmente, por supuesto, una cuestión de traducción. Entonces, por eso tiene como un sentido, digamos, o sea, para mí muy rico el hecho de reflexionar justamente sobre este libro, de reflexionar sobre la práctica de traducción en relación con este libro que trabaja justamente este problema, ¿no? De la traducción, de la tradición, de las fuentes, del pensamiento, de dónde se escribe el pensamiento, ¿no? De las interpretaciones, ¿no? Del mundo.
Entonces, bueno, tenía unos ejemplos para mostrar esto, no sé cómo voy de tiempo, pero no quiero... Bueno, acá era un ejemplo un poco, ¿no?, de buscar las fuentes. Paso al otro que es más, digamos, significativo y que tiene que ver con el intercambio que tuve con Sierra Rubio, que bueno, que les comenté antes, ¿no? Es un ejemplo simple de esta cuestión de en qué tradición uno se escribe para traducir un término, ¿no? O sea, el término en cuestión era semblant, que, o sea, en el marco de la entrada esti, del verbo esti, ser en griego, ser estar, uno lo hubiese traducido, inscripto en la tradición, la palabra eidolon lo hubiese inscripto en la traducción del problema de la apariencia, que involucra el problema de la metafísica sobre el ser, ¿no? Desde Aristóteles y Platón y Hegel hasta Heidegger y Gadamer. Pero por ese motivo yo había traducido apariencia. O sea, un sentido que está de algún modo en el término en francés, pero que viceversa en el término español semblante no está, o sea, ese sentido. Pero Sierra Rubio me comenta que este término se inscribe en el marco de la obra de la autora de esta entrada, que es precisamente Bárbara Kazan, y que para ella, desde la tradición psicoanalítica y lacaniana, que conversábamos también con Irene, ese término debe traducirse como semblante, ¿no? Entonces, bueno, este era como un ejemplo de la importancia de esa colaboración, porque no es que haya un error en la traducción, sino que hay un problema de tradiciones y de fuentes que pueden convertir tal vez en un error, ¿no? Entonces, la importancia de ese diálogo o en un error, o sea, no lo digo como algo negativo, sino como esos errores que le interesaban a Borges, ¿no? O sea, que disparan nuevas interpretaciones que no estaban contenidas tal vez en el original, ¿no? Nuevas versiones que revocan la anterior. Entonces, bueno, este me parecía como un ejemplo más ilustrativo, no, los otros dos van en el mismo sentido de esta cuestión, ¿no?, que vine comentando hasta acá. Así que bueno, eso para no extenderme más y que lleguemos todos bien. Gracias. Gracias, Violeta. ¿Querés sentarte acá? Llega el micrófono. ¿Dónde te querés sentar? No, llega el micrófono. Bien. ¿Lo querés sostener con tu mano? Es igual. Sí, mejor. Es igual porque no tienes slide, Irene. Vamos a darle la palabra a Irene Agoff. Ella es abogada, psicoanalista, ensayista y traductora, especializada en textos de ciencias humanas. Ha traducido más de 250 libros de autores eminentes de la lengua francesa como Bachelard, Badiou, Baudrillard, Bourdieu, Cassin, Deleuze, Derrida, la lista continúa. Autora de numerosos textos para publicaciones especializadas sobre problemas teóricos y prácticos de la traducción y sobre temas psicoanalíticos también. Le doy la palabra. Bueno, buenos días a todos también y todas. Aunque el tema del lenguaje inclusivo aún me interpela, como un verbo que suele usarse mucho últimamente. Bueno, quiero comentarles que yo, más que del trabajo del BEP como trabajo colaborativo, tomé la propuesta en cuanto a alguna exposición sobre términos que nos hayan traído especiales dificultades. Así que de lo que voy a hablar y que voy a leer es acerca de uno de esos términos. Bueno, una de las entradas que tuve ocasión, ¿se escucha bien? Una de las entradas que tuve ocasión de traducir para el diccionario, la que se denomina, no he traído, no tengo diapositivas.
es la que se denomina argutezza, que se escribe A-R-G-U-T-E-Z-A. El autor de la entrada, el autor francés de la entrada en el BEP, es Jean-François Roulier. Este término me planteó tales dificultades que finalmente, tras meses de revisar una y otra vez el texto y de consultar toda clase de diccionarios, decidí poner fin a mis esfuerzos y entregar la traducción lo menos mal que pude. Las complicaciones fueron de dos tipos. Por un lado, cierta desorganización del texto francés, una estructura vacilante que subsistía pese al visible empeño del autor de la entrada por imprimir a su exposición un hilo rector reconocible. Por el otro, la circunstancia de que el término constituye un soberbio ejemplo de intraducibilidad. A mi parecer, fue esta misma propiedad la que entorpeció la ordenación de la entrada. Constaría como origen del término argutezza un texto del siglo XVII, el Cannocchiale aristotélico, es decir, el telescopio de Aristóteles, de Emanuele Tesauro. Esta obra constituye una expresión de la teoría italiana del arte propia del barroco y, cito, se nutre no solamente de la retórica y la poética, sino también de toda la filosofía aristotélica. Ahora bien, según el autor de Il Cannocchiale, la argutezza es, cito, una parte divina de la mente, el último esfuerzo del intelecto, el espíritu vital de las páginas muertas. Hasta aquí la cita. El barroquismo de estas expresiones no impide a Grullier precisar que la argutezza es en definitiva una facultad de la mente situada entre el entendimiento y la imaginación. Respecto de la intraducibilidad de este vocablo, dice: una de las razones fundamentales por las que el término no encuentra su equivalente en las demás lenguas europeas es que enfatiza todas las posibilidades de metaforización del pensamiento, extendiéndolo a todas las figuras propias del campo visual, es decir, a las artes plásticas y el ballet. Así pues, sigue diciendo el autor, la argutia, término latino, y la argutezza son efectivamente condiciones de posibilidad de producción de toda composición simbólica, trascendiendo los marcos de la mimesis tradicional. Los teóricos franceses de ese mismo siglo XVII, sobre todo de las últimas décadas de ese siglo, no traducen nunca la palabra italiana y en cambio la vierten por medio de perífrasis. Por ejemplo, y acá traduzco el francés de la entrada del BEP, porque es literal, representación ingeniosa o invención ocurrente. Hacia la misma época, Baltasar Gracián publica en español su Arte de Ingenio y Tratado de la Agudeza, obra que por su parte marca el paso del barroco al conchetismo o conceptismo. Ahora bien, según Grullier, solo existe una lengua capaz de verter los semantismos del término en una sola palabra, la española agudeza. Esto conferiría a esta lengua española una especie de privilegio, ya que el francés solo puede verterla con por lo menos dos vocablos,
subtilité ingénieuse, sutileza o sutilidad ingeniosa, o con perífrasis, mientras que en el inglés y el alemán el problema se multiplica. No obstante, esa idea de privilegio del castellano se ve contradicha de algún modo, y esta es una opinión personal mía, por el hecho de que, por ejemplo, ninguna de las 6 acepciones que el diccionario de la Real Academia da de la palabra agudeza exhibe de una vez los rasgos sémicos que Grullier indica en argutezza. A todo esto, ¿qué es la argutezza? Cito textualmente: actividad de la imaginación y el entendimiento que aspira a la expresión de la más alta ingeniosidad metafórica. Resalto en esta frase: imaginación, entendimiento, expresión, ingenio, metáfora. Vocablos de enorme peso, reunidos en una proposición definitoria, llamémoslo así. Parece obvio que una indagación exitosa sobre cada uno de estos términos no podría culminar más que en las resbaladizas tierras de una enciclopedia infinita. Más aún por cuanto el diccionario de los intraducibles es no un tratado sobre ciertos términos, sino un más que restrictivo, por más amplitud que finalmente tenga, un restrictivo vocabulario o diccionario. Por otra parte, la continuación de la entrada argutezza en el BEP, sus zigzagueos literarios, históricos, semánticos y discursivos, pero sobre todo las búsquedas de diferencias y o conexiones entre distintas lenguas, latín, italiano, francés, español y en algún caso alemán, según constan en los más diversos textos, tornan imposible, a nuestro juicio, bueno, al mío, arribar a una definición única y definitiva de la argutezza. Hay que agregar que la variabilidad de sus empleos según las épocas, regiones geográficas y ámbitos de reflexión es otro factor de intraducibilidad, al tiempo que implica la constante renovación de la noción misma de argutezza y, en consecuencia, de sus traducciones posibles. Pero Grullier también escribe: el fracaso de la traducción es compensado por múltiples realizaciones teóricas que ilustran en cierto modo lo que el propio concepto de argutezza implicaba. Y sigue diciendo: el lugar vacío dejado por la intraducibilidad de la palabra tiene el efecto de renovar en los textos europeos la problemática de la imagen, de la invención, de la metáfora y de la imitación al elaborar teorías mucho más rigurosas que las que precedían. Esta suerte, ya voy terminando, pero aquí me va a surgir un problema y ahora lo voy a comentar. Esta suerte de reivindicación de la intraducibilidad constituye un nuevo y diferente sendero por el que arribar a lo que afirma Bárbara Kazan en su excepcional elogio de la traducción. Allí define los intraducibles en plural, ella insiste en plural, del modo siguiente: los intraducibles son síntomas semánticos y o sintácticos de la diferencia entre las lenguas. No, y acá viene un poco el problema. Bueno, yo he traducido este libro y en esta parte literalmente. No lo que no se traduce, sino lo que no cesa de no traducirse. Solo que el último no, lo pone entre paréntesis. Este punto me permite,
En este punto me permito una observación que considero necesaria. La fórmula, no cesa de no, está tomada de la teorización lacaniana de lo real, referida a lo que no cesa de no escribirse. Enfatizo aquí el uso del verbo, y aquí tengo un problema con alguna exposición anterior, porque no sé de dónde viene la diferencia de traducción. Yo enfatizo aquí el uso del verbo cesar en vez de dejar. Este último moderaría inadecuadamente la afirmación de Lacan, que es de la que toma Bárbara lo que escribe, introduciendo además en esta afirmación de Lacan una ambigüedad que no tiene. No es lo mismo no dejar de traducirse que no cesar de no hacerlo. El verbo cesar pone de manifiesto esa insistencia de lo real imposible que constituye una de sus implacables características. Pero Bárbara Kazan, quien supo leer a Lacan como pocos, utiliza el apotegma a su modo en relación con la traducción. A su modo, pues escribe el último no entre paréntesis, cosa que no hace Lacan, incluyendo así el equívoco para definir lo intraducible, en clara observancia de esa, comillas, vacilante equivocidad que constituye una de las claves de su elogio de la traducción. Estoy tratando de pasar las diapositivas, pero... Ah, vos estabas así. No tienes la... Sí, okay, perfecto. Sí, vamos, voy a presentar a Nicolás. ¿Querés venir a sentarte acá, Nico? Sí, no, Vení. no sé. ¿Podés así? Sí. Se me Bueno, ocurrió... presento a Nicolás. Mi nombre es Nicolás y soy traductor. ¿Querés presentarte vos? Sí, bueno. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires en 2018. Tradujo la obra de teatro El Amal de Pierre Faudel. Okay. Profesor de francés en la Alianza Francesa de la ciudad de Córdoba. En 2014 obtuvo el diploma como Máster 2 de Filosofía y Críticas Contemporáneas de la Cultura de la Universidad de París 8 de Vincennes Saint-Denis. Gracias. Me parece pertinente hablar de la entrada right, just, good, para plantear el problema o la imposibilidad, en este caso, de la traducción. La realidad es que me puse a revisar las entradas que traduje hace mucho tiempo y lo que me pasaba es que no encontraba grandes problemas, imposibilidades me refiero, sino, sí, problemas, y problemas me refiero a decisiones. Entonces, para empezar, voy a hablar de esta entrada right, just, good, para dar cuenta de la imposibilidad de la traducción. La entrada se refiere al problema que existió o que existió entre la doctrina teleológica, la moral, y la doctrina deontológica, que se refiere al kantismo. Y eso plantea una distinción en la idea de bien.
entre un bien que lo podemos definir como atractivo o deseable y que puede involucrar a un conjunto de personas, y una idea del bien desde la perspectiva universal o imperativa y que engloba a la totalidad de la humanidad. En inglés existe la palabra right para designar esta idea imperativa o prescriptiva del bien. Y se diferencia de good, que señala justamente la idea del bien como atracción o como algo deseable, algo útil, pero que no necesariamente implica que sea bien desde la perspectiva del imperativo o de la universalidad, de lo que concierne a toda la humanidad y no a esta sala, por ejemplo. ¿No? Podría ser algo que es bueno para nosotros, pero es malo desde la perspectiva del imperativo, del principio. Entonces, el inglés, claro, tiene estas dos palabras, right y good. Ahora, el francés tiene la palabra bien, y como señala que se puede distinguir de bon, y entonces en principio uno podría decir, para traducir right, uno podría usar la palabra bien y usar la palabra bon para traducir good. Pero como señala el autor, la palabra bien en francés no estaría dando cuenta del sentido prescriptivo que tiene right. El tema en la traducción al español es que bien y bon no tienen a su vez una traducción para cada uno de ellos. Entonces, es por esta razón que resulta intraducible. Y en ese caso yo, digamos, tuve que dejar en cada caso, para explicar el problema de la imposibilidad de traducir right y good al francés, porque explica que, bueno, bien nos da cuenta del sentido de right, de su carácter prescriptivo, y por otra parte just, que sería, digamos, para traducir el right tampoco serviría, porque just tiene un sentido de la distribución equitativa, por ejemplo, que no tiene right. Y bueno, se plantean todos los problemas que hay que hacen que no se pueda traducir right y good. Yo, por otra parte, no puedo traducir bien del bon. No puedo traducir esta distinción entre bien y bon. Entonces lo que hice fue dejar bien y bon. Eso es un ejemplo de la intraducibilidad de la intraducibilidad. No, quiero decir, o sea, right y good no se pueden traducir, está explicado el problema a través de dos palabras que tampoco se pueden traducir. ¿Dejaste bien y bon? ¿Dejaste bien y bon? Y dejé bien y bon, sin cambiarlos. Y después, en general, las entradas que traduje, sí, me plantearon decisiones a tomar. Otras no, otras directamente, no sé, mir, por ejemplo. Mir significa paz y significa mundo. Y en la época de Tolstoy, bueno, él escribía mir y creo que por 1918 por ahí cambió y le pusieron 2 puntitos para hacer la diferencia entre paz y mundo. Pero en la época de Tolstoy no. Entonces estaba esta ambigüedad. Y claro, toda la explicación que trata sobre la idea de paz y la idea de mundo, que están implicadas en mir, yo no tengo problema, porque es monde, p, ok, ya está, como lo traduje.
De todas maneras, a mí me hizo reflexionar el hecho de traducir respecto de las palabras. Y siento que las palabras, incluso cuando tienen una traducción clara y evidente, tienen una connotación distinta. Y estoy pensando en Sehnsucht, que es del alemán, que tiene como, digamos, se puede traducir al francés como nostalgie. También como aspiración. Y en realidad, pensando en la nostalgia simplemente, hay un uso que hace Baudelaire de la palabra nostalgie que daría cuenta de la Sehnsucht, que es un uso muy especial y marginal que él hizo en un poema en el que habla de los cigarros. Entonces lo puedo traducir que aspiran o anhelan o aspiran, para traducir Sehnsucht. Países desconocidos, no me acuerdo, está por acá. Cuestión es que Baudelaire introduce la idea de futuro en la melancolía. O sea, usa la palabra melancolía para designar algo que todavía, que es algo indefinido, y esa característica está en Sehnsucht. Usa la palabra nostalgia para referirse al futuro, y de una manera muy vaga, indefinida y precisa, ¿no? Como objeto del deseo ardiente. Entonces ese sentido, por ejemplo, está incluido en nostalgie, tal como la usa Baudelaire, pero no como por ahí la institución francesa la define. En ese sentido, me parece que el sentido de las palabras desborda las instituciones y la cristalización, sí, las instituciones, los acuerdos institucionales sobre el significado de las palabras, y hace que una palabra que tiene una traducción evidente, no sé, digo algo de lo cual no estoy seguro, pongo un ejemplo, por ejemplo, mundo. Y capaz que tiene implicancias distintas, porque hubo poetas, bueno, en este caso para hablar de nostalgia, Baudelaire, que fue muy popular y lo sigue siendo, transforma el sentido, o sea que las palabras tienen que ver con el uso y están vivas, y no se puede fijar su sentido ni realmente traducir, incluso cuando uno cree que es evidentemente traducible. Yo traduje Sehnsucht por anhelo. Podía haber dicho, traduzco por aspiración, porque Sehnsucht en francés tenía como traducción, la traducción posible era nostalgie, pero el problema de nostalgie es que se refiere al pasado, mientras que Sehnsucht, al igual que la nostalgia, es la vehemencia y del deseo, el ardor, pero se refiere al futuro. Y entonces aspiración me pareció que daba menos cuenta de ese ardor y de esa vehemencia del deseo, y por eso traduje anhelo, aunque a veces escribo las dos. Bueno, para terminar, solo una pequeña reflexión, que creo que la traducción es un arte en ese sentido, porque exige una capacidad creativa. En ese sentido digo que es como un arte y de toma de decisiones. Creo que por el momento no quiero decir nada más. Muchas gracias, Nicolás. Es interesante ver cómo cada uno tomó un aspecto de toda la problemática que implica esta obra.
Y es maravilloso escuchar estas distintas voces. Y quería agregar que, Irene, no es un problema lo que se presentó, seguimos aprendiendo. Con cada traducción, con cada texto, con cada interpretación, cada traductor, cada especialista, seguimos aprendiendo. Bueno, voy a pasar la palabra entonces ahora a los especialistas. Si puedo pasar el texto la diapositiva. A ver, ¿se ve? No, se quedó trabada ahí. ¿Podrías llamar a Laura? Porque no pasa la diapositiva. No pasa, ¿ves? Allá es el problema. ¿No pasa la pantalla? Claro. Por eso quedó trabado. Necesitamos tu ayuda, Laura. Ahora, no. No pasó, no. Mientras tanto, no pasa de nuevo la diapositiva ya. Vamos pasando los micrófonos, es más simple. Mientras tanto, voy presentando a los lectores especialistas. Sí, va a comenzar Damián. No, Rosela, y los slides son de las chicas. No. Ah, ok. ¿Cuál es la que quieres poner? A partir de ahí, la siguiente. Perfecto, muchas gracias. Ahí, el tema es que pase después. Sí, pero míralo en la pantalla. Sí, por eso. Ahí, perfecto. Ahí está, bueno. Primero, entonces, bien. Juliana Zaratiegui es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, psicoanalista, miembro de APOLA, Apertura para Otro Lacan, de la Sociedad Psicoanalítica. Y Rosela María Villapucineri es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata también, psicoanalista, miembro de APOLA también, Apertura para Otro Lacan, Sociedad Psicoanalítica de La Plata. Bueno, van a presentar juntas su parte, su aporte. Bueno, buenos días. Primero que todo queremos agradecer a Cristina y a Estela por la invitación. La verdad que es muy grato estar acá. Bueno, y queremos comentarles un trabajo que hicimos en el marco del diccionario que terminó no entrando en la edición impresa, desconocemos los motivos, a pesar de haber sido alentada por Bárbara Kazan, y que va a entrar en lo que va a ser la wiki de versiones del web a pedido de ella. La entrada en la que trabajamos fue la de Inconscient, y nuestro trabajo les vamos a contar, les vamos a contar el trabajo que hicimos y mostrarles. La función del lector especialista fue la de lo que nos pedían, era o que colaboremos con los traductores a pedido del traductor por algún problema que se encuentre en la traducción, o que pudiéramos aportar con aquellos problemas de traducción que nosotros ya conocemos cuando leemos las obras. Entonces echamos mano de autores que ya han trabajado sobre estos problemas y sobre la obra fundamentalmente de Freud y de Lacan, buscando los síntomas que se han presentado en el pasaje de una lengua a otra. Este trabajo ha sido de mucho interés para nosotros como psicoanalistas por la interpretación de que cobran los textos, los sentidos que cobran los textos a la hora de ser traducidos de una manera o de otra. Tomamos una idea de Ignacio Gárate y José Miguel Marinás, que José Miguel Marinás participó del BEP en francés, que es esta idea también se encuentra en otro autor que se llama Goldschmidt, y Ignacio Gárate y José Miguel Marinás tienen un libro que se llama Lacan en español, donde proponen una serie de problemas en unos cuantos términos de la obra de Lacan. Y bueno, propusimos esa idea al traductor de la entrada, que era Rodrigo Toscano, quien nos alentó para que siguiéramos en esa línea, y no por otras que habíamos propuesto que eran más conceptuales, porque la idea era trabajar sobre los síntomas entre lenguas, no conceptos. A su vez tuvimos oportunidad de participar de una jornada en Santiago de Compostela que se hizo en torno al BEP, y también la presentamos a la que en ese momento fue la directora, que era Karina Basualdo, que fue quien originalmente nos convocó para trabajar en este proyecto, y se encontraba también Bárbara Kazan,
y también alentaron que siguiéramos por esa vía, así que, bueno, ahí, así lo hicimos. Ahora sí. Bueno, lo que proponen estos autores es que del pasaje del alemán al francés, porque el término está en francés en el diccionario, inconscient va acompañado de un artículo, o sea que el término inconscient no tiene problema de pasaje ni del alemán al... Aunque Goldschmidt pone algunas objeciones, digamos. Pero de lo que sería del francés al español no habría ningún problema, pero sí lo que pasa es que en francés va acompañado del artículo l'inconscient, y en alemán es das Unbewusst. El das es un artículo neutro y el le no es un artículo neutro, en francés no hay artículos neutros, y eso trae un problema por el tono semántico que le va a dar al término que acompaña. Y además porque en el alemán del siglo XIX, fundamentalmente, que es el que escribe Freud, hay toda una... Por eso Goldschmidt lo propone pensar con la misma materialidad que con el pronombre es, que también es un pronombre que en Freud aparece en relación a lo que se traduce al español como el ello, que toma un carácter impersonal, que para lo que ha sido el desarrollo en el campo del psicoanálisis del concepto de inconsciente es muy importante no perder. Entonces, bueno, el DAS resta criterios para la individualización del referente y el tipo de referencia, le da capacidad de denotar lo no contable o no discreto, convierte los adjetivos en sustantivos abstractos, por ejemplo, lo bello, lo bueno. Y el pronombre, bueno, no voy a leer en alemán porque no es mi materia, pero se ve que como el pronombre es, se utiliza en expresiones que tienen que ver con lo impersonal, como por ejemplo lo que en castellano sería en la fiesta se bailó y se tomó, o en expresiones como por ejemplo llueve, ¿no? O también para describir sensaciones físicas y anímicas. Esto es importante aclarar. En la traducción, hay dos traducciones de las obras de Freud. Una es más antigua, que es la española, que es la de Nueva Visión, que estuvo a cargo de López Ballestero. En esa traducción al español no figura ninguna aclaración y se traduce indistintamente el inconsciente o lo inconsciente. Mientras que la de Morortu, que es argentina, que está a cargo de Echeverry, ahí sí aclaran, hacen una aclaración previa donde dicen que va a traducir lo inconsciente a menos que figure como sistema, como el sistema inconsciente. ¿Por qué? Porque él localiza, individualiza, señala. Entonces, bueno, está ese problema todo el tiempo. La segunda, hay una segunda, ¿no? Bueno, acá es como la conclusión que estábamos comentando, ¿no? Que al francés pasa como la inconsciente y le da un sentido más esencialista, más ontológico, menos fiel a su factura vincular y abstracta y a esa idea de funcionamiento autónoma e involuntaria de das Unbewusste que viene con la tradición del romanticismo alemán. Hay que pensar que Freud trabaja en relación y trabaja con el pronombre es en relación a Nietzsche y a Grodeck, y está muy, digamos, no es afiliada a la palabra, sino muy ligado a lo que sería el romanticismo alemán, que si uno, digamos, al traducir lo inconsciente sería un poco más fiel, ¿no? a eso. Entonces acá lo que nosotros proponemos en la política del BEP es las preguntas, ¿no? El das se puede traducir como el, la, lo, eso, esa, como traducimos entonces. El inconsciente o lo inconsciente o ambos empuja una decisión enmarcada en un relativismo consecuente, que es lo que propone Bárbara Kazan, de acuerdo a un mejor para cada contexto de lectura. O sea que hay que tomar una decisión y en todo caso consignar el problema, ¿no? Y a ver qué...
Por último, queríamos señalar que Lacan lee a Freud del alemán, es un lector del alemán de Freud, y advierte sobre este problema que genera la traducción del es y por consecuencia del das Unbewusste, y busca la manera de hacerle lugar en francés a ese componente neutro que el alemán posee y se evidencia en el es y en el das. Lo trabaja en relación a enunciados tales como ça brille, il pleut, ça bouge, y tiene que aclarar además que ese ça debe entenderse como enunciándose a sí mismo, porque el ça tiene la idea de que hay alguien que ça, mientras que el es no puede nombrarse de esa manera, tendría que enunciarse a sí mismo. En el español, das Unbewusste se traduce entre lo inconsciente y el inconsciente. Ese entre permite dos posibilidades al mismo tiempo que no lo aportan ni el alemán ni el francés. Exigen la traducción una elección por contexto. Agrega un equívoco posible en la medida que dejemos consignadas ambas posibilidades. Bueno, hasta ahí lo que encontramos. Perfecto. Excelente, gracias. Ahora sí pasamos a Damián Coirini, es psicoanalista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Cursó estudios de filosofía y se graduó como psicólogo de la misma universidad en 1994. Perdón, sí, está muy bien. No me equivoqué. No me equivoqué. ¿Me alcanzas el micrófono? Sí. Ah, me sacaste una foto. Bueno, no iba a hablar de eso. Porque, Ahora la pongo. Ah, ¿no? no, ahora no, porque después de escucharlos, ¿sí? Voy a hablar otra cosa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Estela y a Cristina, digamos, la invitación. Quiero agradecer también a Marcela Gianni, que ha formado parte del equipo de traductores del BEP, quien fue quien me convocó, digamos, a una lectura o a una función de lector especialista, que en realidad tiene que ver con un campo en el cual no soy especialista. ¿Sí? Por lo tanto, ya empezamos. ¿Sí? Soy titular de la Cátedra de Clínica en la Universidad Nacional de Rosario, por lo tanto, practico el psicoanálisis y la práctica del psicoanálisis podríamos situarla claramente como una práctica antifilosófica. No trabajamos con lo que un sujeto piensa de lo que le pasa, sino con lo que dice de lo que jamás va a poder llegar a pensar. Ahora, ¿qué tiene que ver? Y me parece que Irene Goff situó muy bien el problema. ¿Qué tiene que ver la práctica de un psicoanalista con esta experiencia de un acontecimiento filosófico claramente situable en Occidente, que es el BEP? No solamente porque se transforma en un diccionario de términos filosóficos en una confusión de lenguas, sino porque Bárbara lo plantea estrictamente como un método. El método de lo intraducible, de la misma manera que Derrida planteaba la cuestión de la deconstrucción, también como un método, pero un método que no es metódico en función de las condiciones que podrían reglarlo. Se hace cargo de un problema, y es el problema, y lo situaron muy bien mis compañeros, el problema de lo que entre una lengua y otra pasa o no pasa. Y no casualmente eso se llama síntoma. Es lo que recibimos como psicoanalistas en nuestra práctica. Alguien, no que tiene síntomas, sino que tiene más síntomas de lo necesarios para vivir. En ese punto, entre el pasaje de una lengua a otra, entre lo que pasa o no pasa entre una lengua y otra, aparece el problema de lo que ella ubica como lo intraducible, para plantear, me parece, algo que arrastra también lo que a mí me tocó trabajar a partir de la propuesta de Marcela Gianni como traductora, que es una entrada de un término alemán, Vorhanden, que es un término que se decide plantear como intraducible a partir del problema que arrastra en toda la argumentación filosófica
de, podríamos decir, el filósofo alemán más importante del siglo pasado, que es Martin Heidegger. En su libro Ser y Tiempo, plantea el problema de un término que ya es un ejemplo de lo imposible de traducir, que es Dasein, el ser ahí o el ser aquí. Ese problema arrastra otro problema, que es las diferentes modalidades de presentación que implican este término Vorhanden, que tiene que ver con lo que está o podría estar a la mano, sosteniendo la diferencia de si eso que está a la mano es algo de lo cual puedo disponer o no. En ese movimiento, ¿cuál es la función que en esta modalidad del proyecto del BEP planteó, digamos, la función del lector especialista? Primero, confrontar, digamos, el trabajo de la traducción hecha por los traductores con el contexto en el cual la entrada planteaba la argumentación con respecto al término en la lengua en la cual el BEP planteaba ser traducido, que es en la lengua francesa. En ese movimiento aparece una cuestión, que es que el lector especialista se hace cargo de poder rastrear lo que ya estaba traducido a la lengua a traducirse, y ahí empezar a confrontar lo que era una experiencia de traducción con lo que ya estaba traducido, y a la vez constatar lo que no contaba con traducción en el pasaje de una lengua a otra. Este rastreo, que uno puede decir es un rastreo sobre, como decía muy bien Violeta, sobre las fuentes y sobre una tradición con respecto al estado de lengua, es decir, uno va a constatar qué hay en la lengua a la cual va a ser traducido de lo que se plantea como problema en relación a lo que implica el trabajo de traducción. Confrontar un estado de lengua, digamos, hasta en relación a las traducciones existentes, puede ser una vía. La otra vía es poder plantear cuál es el problema con lo que ya está traducido. Y el problema con lo que ya estaba traducido era que nuevamente volvía a plantear el síntoma, que en lo que ya estaba traducido volvíamos a encontrar algo del orden de lo que no había sido traducido, porque empezaba a plantear un conflicto con respecto a una decisión de traducción y a un problema planteado a traducir. Todo este camino, podríamos decir que es estrictamente el camino del infortunio de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para pasar de una lengua a otra? ¿Cómo pasamos de la lengua del rencor a la lengua del amor? ¿Cómo pasamos de la lengua del duelo, del luto, incluso de la nostalgia, a la lengua del porvenir? ¿Cómo pasamos de una lengua de hombre a una lengua de mujer? Irene planteó bien el problema porque introdujo de entrada el problema del lenguaje inclusivo, es decir, la propuesta nuevamente de plantear una lengua que sea una para más de uno, problema que estrictamente plantea esta experiencia erótica que es el vocabulario de las filosofías occidentales, diccionario de los intraducibles, porque no hay manera de poder unificar la lengua. Esto Bárbara lo plantea incluso como un problema de método. No hay una lengua que pueda llegar a ser única. En este movimiento, la función del lector que acompaña al traductor tiene que ver también con el problema de que toda traducción es una lectura. No hay manera de poder evitar, digamos, que en el trabajo de la traducción, y a lo mejor me refutan, acá se habló del término un par de veces decisión. La decisión es una decisión de lectura. No es solamente la decisión con respecto, digamos, a cuál sería el pasaje de una lengua a otra, sino que ya el traductor va leyendo lo que va a traducir. Por lo tanto, es una decisión también, en algún aspecto, hermenéutica, tiene que ver con una interpretación. El problema de la interpretación, cuando uno lo lleva, incluso en la práctica clínica del psicoanálisis, al problema de obtener un sentido único,
que también implicaría la traducción de una lengua a otra, por ejemplo, la traducción de la lengua inconsciente a la lengua consciente. Ese problema va mostrando siempre que la lengua, o lo que puede aspirar a una lengua única, encuentra siempre el punto de imposibilidad de hacer de eso uno. Cada vez que hablamos una lengua, también estamos afectados porque nuestra lengua no es una con respecto a lo que queremos decir. Siempre estamos diciendo otra cosa. Por eso, entre otras cosas, existe la práctica del psicoanálisis, entre otras cosas, que no deja de ser una lectura. Y me parece que ahí, y no los quiero extenuar, pues ya sé que está larga la escena, digamos, vamos a un problema que me parece que también está situado en relación a esto, que es que toda esta experiencia de plantear un trabajo sobre lo intraducible está sostenido, y esto también Irene lo situó muy bien, sobre el problema de la imposibilidad de traducir. Uno podría decir que lo intraducible, planteado en la economía, de esa paráfrasis lacaniana entrecomillada, digamos, que hace Bárbara Kazan con respecto, digamos, hasta los dichos de Lacan, lo que no cesa de no traducirse, Lacan lo ubicaba estrictamente con respecto a ¿qué? A la relación sexual. Lo que no cesa de no es la relación, la lengua común a la cual supuestamente aspiramos con el otro. A lograr con el otro una lengua que sea común. ¿Y qué encontramos todo el tiempo? Que la dimensión del conflicto tiene que ver con que cada vez que queremos hablar con el otro la misma lengua, el otro nos presenta un punto de alteridad que demuestra que ya mi propia lengua es otra con respecto a lo que quiero decir. Escuchen las declaraciones de amor, y a veces muchísimas declaraciones de amor no son más que el ejercicio sostenido de una declaración de odio. Vayamos al lenguaje de la fidelidad consumada, y en el fiel consumado, incluso en términos religiosos, lo que encontramos todo el tiempo es una posición sistemática en relación a la traición. O si ustedes quieren un reverso mucho más interesante, digamos, que es que cuando afirmo una fidelidad, automáticamente empiezo a perseguirme, porque habría algo del otro que me asedia y no respetaría las condiciones de ese pacto y de esa declaración. Por lo tanto, no hay fidelidad ni siquiera con uno mismo. ¿Por qué? Porque para decir la experiencia que sea, tenemos que primero decirla, incluso una experiencia de pensamiento. Este es el gran acontecimiento de este vocabulario y de este diccionario de los intraducibles, que aspira justamente a la lengua y no al concepto. Y la lengua también es un objeto erótico. Con la lengua uno goza o hace gozar. Con la lengua uno besa o recibe un beso. La experiencia de la lengua no es solamente una cuestión que tenga que ver con sus características semánticas, pragmáticas, conceptuales, sino que tiene que ver con la modalidad en la cual nos las arreglamos con lo que nos viene del otro. Esta experiencia me parece que es casi un acontecimiento inédito en la historia del pensamiento, incluyendo también el problema del psicoanálisis y de la práctica clínica del psicoanálisis. Por eso no hay manera de poder plantear que esto, que es un vocabulario que a la vez se presenta como un diccionario de los intraducibles, no tenga justamente la resonancia de un acontecimiento que empieza a inaugurar también una manera distinta de posicionarnos ante lo que llamamos históricamente sujeto. Y ahí es donde también me parece que deberíamos poder recoger lo que se plantea como intraducible. El problema de lo intraducible no es lo que no pasa de una lengua a otra. Dicho, como muy bien lo recogió Irene Agoff en relación a Lacan, lo que no cesa de no traducirse,
podríamos decir que es lo que pasa, a pesar de que haya una lengua y otras, es lo que pasa en todas las lenguas. Claramente hay algo de lo intraducible que no es una barrera que obtura el pasaje de una lengua a otra, sino que es lo que pasa en todas las lenguas. Hay términos, ¿sí?, que no pueden ser dichos sino en esa lengua. Ahora, siendo un extranjero a la lengua a la cual pasa, como extranjero, empieza a tomar el estado de la lengua que lo recibe. Si eso no tiene que ver con el acontecimiento de lo que es la vida de un sujeto, ¿sí?, ¿qué pasa de ser un anfibio parasitado a aspirar, como dice Lacan, con el nacimiento, un medio absolutamente otro? Es decir, a ser recibido por una lengua extranjera que encima se va a constituir en su lengua materna. Y encima la lengua materna nos demuestra que nunca podemos disponer de ella de acuerdo a las intenciones previas que tenemos. Por eso es un acontecimiento. Plantear esto en la historia de Occidente es un gesto que uno podría decir en este momento no tiene otra lengua que no sea la confusión de lenguas que el BEP plantea casi como un método. Gracias. Muchas gracias. Cristina va a tomar nuevamente la palabra para hablar un poquito de su trabajo y para hacer un cierre emotivo, digamos. Bien, lo que les quería contar simplemente que, bueno, una de las entradas que Karina Basualdo me propuso cuando se inició esta segunda y última etapa, había varias y tomé varias también de un antropólogo, filósofo, Fernando Santoro, brasilero, trabaja en la Universidad de Río de Janeiro hoy, trabajó y trabaja en el CNRS y también en la Université de Saint-Denis, y una de sus entradas es Saudade. Y voy a traer algunas de las partes porque considero que esta entrada reúne un poco los conceptos que se trajeron acá, el espíritu colaborativo del cual hablaba Violeta, Nicolás trajo nostalgia, ¿sí? Y Bárbara nos trajo esto de partir de un lugar, pasar el puente, lo que es la función de la palabra, ir hacia adelante y volver. O sea, Saudade tiene todo eso dentro, y el texto de Fernando Santoro es hermoso, lo amé, lo amo mucho y estoy muy feliz de haber podido trabajar con esto, y pienso que reúne un poco los conceptos de todo lo que hemos traído acá, pero bueno, es la voz de Santoro, Fernando Santoro. Saudade, portugués, español nostalgia, pero trae también malestar, nostalgia, asedia, amar, Dasein, desengaño, dor, Herbelin, intención, melancolía, portugués, Senschutz, spleen. La saudade se presenta como el sentimiento clave del alma portuguesa. La palabra proviene del plural latino salitates, soledades, pero su derivación está influenciada por la idea y la sonoridad del latín salus, estar bien, salvo, tomado de un sentimiento real del alma. ¿Podés pasar la otra? De un sentimiento real del alma, la saudade se torna, para la especulación filosófica, una experiencia de la condición humana particularmente apta para experimentar su relación con la temporalidad, la finitud y lo infinito. Pasa por favor a la otra. Fernando, en un subtítulo, pone, y entre comillas, una expresión madre, y me pareció sumamente interesante, y para ilustrar trae una cita de Antonio Quadros, portugués, de un libro, La idea de Portugal en la literatura portuguesa de los últimos 100 años. Quadros dice: en verdad hay expresiones madres en suspensión en todas las lenguas, palabras que ocultan y que al mismo tiempo revelan una larga y misteriosa experiencia sobreindividual y transtemporal.
La saudade, palabra intraducible de origen gálico-portugués, es precisamente una de esas expresiones madres a las cuales se refería Goethe. Partiendo de la experiencia vivida original de la soledade o de la soidade, el pueblo portugués, llega la experiencia vivida de la saudade. La soledad se descubre allí, entonces potencialmente trascendible por el amor. Bajo otro ángulo, el presente se descubre allí como eternidad, unido al pasado por el recuerdo, unido al futuro por el deseo. Pasa, por favor. La saudade proviene de un recuerdo anhelante por renovar el presente por el pasado, en un alma amorosa y molesta por los límites de su condición, sea cual fuere. Dotado de una ambigüedad estructural, este sentimiento se encuentra en la unión de dos afectos que presentan la ausencia, el recuerdo de un pasado querido que ya no está, el deseo de esa felicidad que se extraña, gozo y angustia, y como resultado un estado melancólico, desplazado, aspirando a ir más allá de la finitud del instante y del extravío de la distancia. E ilustra Fernando con una frase de Francisco Manuel de Melo: es un mal que se ama y un bien que se sufre. Pasa, por favor. Pero la saudade no es una aspiración compleja hacia el más allá, hacia el lejano objeto de amor, sino el tierno malestar de un cuerpo desplegado por el espíritu, el éxtasis corporal de sí mismo. Y, por supuesto, Fernando, en su ser íntimo, profundísimo, brasilero, ilustra con una poesía de una canción de Tom Jobim. La canción se llama Samba do Avião, y lo ilustra porque él habla de esto de morir de saudades. Entonces, para descontracturar, se me ocurrió que sería interesante poner... O sea, no es toda la canción, no es toda la poesía, puse solo algunas partecitas, pero bueno, enfatizando esta parte que él trae, que Fernando trae en su texto, esto de estoy muriendo de saudade. Y vamos, no la voy a pasar toda entera, pero si quieren bailar, puede ser. Ponele el clic ahí. Alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Copacabana, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bájalo, está bien. Bueno, era solo para mostrar que el BEP también es esto, ¿sí? Y quiero terminar con una frase. Hay una de las partes de los textos, de las partes introductorias del tomo 1 de nuestro BEP, que habla del agradecimiento. Es un pequeño texto de Bárbara Casán, donde se refiere a Karina Basualdo, y la quiero traer de una manera particular, porque fue alguien significativo, y si estamos todos acá sentados y somos participantes de esa segunda etapa y etapa final de la conclusión de este diccionario, fue porque Karina nos convocó. Algunos directamente, porque trabajamos con ella, y otros, digamos que indirectamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Violeta y Estela las convoqué yo en el momento final, donde había una urgencia porque estábamos con las fechas encima de la publicación, y a su vez Estela la convocó a Irene, o sea que esto es parte del BEP, de esta frase que me encantó de Violeta, esta experiencia generosa colaborativa. Y también estos otros conflictos de amor y odio que trajo, que tienen que ver con el ser, pero bueno, el ser en la palabra. Y Bárbara, en este pequeño texto, trae a Karina, y pienso que tenía que estar presente hoy acá. Bárbara dice: mi amiga Karina Basualdo, cuya memoria evoco aquí con gran emoción, hablaba de un diccionario decolonial.
Y concluye Bárbara este pequeño texto y dice: cada lengua es ella misma porque es, como decía Jacques Derrida, más que una, por sí misma y en relación con las demás, por dentro y por fuera. Quisiera cerrar este reconocimiento con un deseo: que todas las traducciones, reinvenciones se comuniquen entre sí en el seno de un mismo portal numérico colaborativo, donde las diferencias y los enriquecimientos compartidos siembren la comprensión del significado de Filosofar en Lenguas, Bárbara Kazan, agosto de 2018. Gracias. Simplemente queremos agradecer por esta oportunidad de haber podido trabajar en esta obra, a la editorial, gracias a Jaime, a Carlos Díaz, que está en representación del siglo XXI Argentina. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los compañeros acá en la mesa, que los voy a nombrar nuevamente porque es un agradecimiento conjunto. Irene Agoff, también Coirini, Estela Consigli, Nicolás Gabribaldi, Violeta Persia, Cristina Santoro, Rosela Villapucineri y Juliana Cesario Tiegue. Gracias.